Gloria Andrea Murcia, bióloga de coralina, y les voy a hablar de la flora vascular terrestre y la fauna asociada en las expediciones Seaflower. Este fue un trabajo en conjunto de la Universidad Nacional y la Corporación Autónoma Coralina. Siguiente, por favor. La metodología que usamos para el Cayo Roncador, que se realizó en 2015, fue un inventario a través de recorridos que nos dio como resultado un listado florístico. Para evaluar la estructura y la composición se realizaron 4 levantamientos mediante cuadrantes de 10 por 10 metros para un total de 100 metros cuadrados, donde se tomaron datos de número de individuos por especie, altura, cobertura y diámetro a la altura del pecho. Para la cobertura vegetal total del Cayo se georreferenció el perímetro. Hay que tener en cuenta pues, que acá no teníamos fotografías aéreas y se hizo simplemente esta georreferenciación y también de las asociaciones vegetales. Siguiente, por favor. La riqueza florística estuvo representada por 7 especies agrupadas en 6 familias. Y la especie que presentó mayor densidad fue Portulaca oleracea. Ahí la podemos ver cerca del nido de la Azula leucogaster. Es una especie herbácea rastrera que le sirve a las aves para disminuir la temperatura del suelo. La siguiente especie que presentó mayor densidad fue Capraria biflora. Es una especie herbácea de tallos flexibles y que es muy común en sitios con perturbaciones antrópicas. Siguiente, por favor. La especie que presentó mayor área, fue Tournefortia phalodes, que cubrió una mayor área, también conocida como la vinda. Seguida de ese subió un Portulacastrum, que es una herbácea también rastrera, que también ayuda no solamente a retener los granos de arena, sino a aportar materia orgánica al suelo. Y la especie que se presentó con mayor frecuencia fue Portulaca oleracea, que ya les había hablado, que disminuye también la temperatura del suelo. Siguiente. Encontramos la cobertura vegetal de Roncador fue bastante baja, aproximadamente de un 48 a un 50%. Encontramos individuos muy jóvenes de Cocos nucifera afectados. Nos preocupó que fuera amarillamiento letal. Enviamos tejidos a la Universidad Nacional, pero nos descartaron el amarillamiento letal. También encontramos una cochinilla, un tipo de cochinilla en Tournefortia phalodes y un complejo de hongos, que es la fumagina, que afecta a la planta después del ataque de los insectos. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, la vegetación estaba muy afectada. En cuanto a la cobertura vegetal del Cayo, como les digo, fue muy baja. En la parte norte del Cayo podemos observar anidamiento de aves y en la parte sur observamos anidamiento de tortugas marinas. Siguiente. El listado de las especies fueron 7 especies y a partir de este listado que se hizo y de los muestreos que se realizaron, se hizo una propuesta de revegetalización y unas recomendaciones para manejar el problema de los insectos. Siguiente. En moluscos encontramos 9 especies, incluyendo Citarium pica, que es una especie vulnerable, 3 especies de crustáceos. Siguiente. Se evidenció anidamiento de tortugas marinas, 2 individuos de careta careta, tortuga cabezona y 10 individuos de tortuga carey.
y se registraron en septiembre 183 neonatos y en octubre 121. Esto sí fue por información de los infantes. Siguiente. El único reptil terrestre que se registró fue el gecko pestañudo. Siguiente. En cuanto a la avifauna de roncador, se registraron 80 especies agrupadas en 21 familias, con colonias activas de piquero café, Sula leucogaster y de fragata. Pero también se observaron aves migratorias de bosque, como Cetophaga ruticilla, Parkesia y marinas y playeras. Siguiente. Bueno, en cuanto al cayo serrana, en 2016 se pudo observar, siguiente, se aplicó la misma metodología. La verdad fue que aplicamos la misma metodología para todos los cayos para poder comparar la vegetación. Entonces se establecieron 5 cuadrantes de 10 por 10 metros, se hizo un censo visual de aves de 20 minutos, se hizo búsqueda intensiva dentro del mismo cuadrante en cuanto a reptiles terrestres y censos visuales de 20 minutos para crustáceos. Siguiente. En Serrana se encontraron 6 especies y aproximadamente el 85% de la cobertura vegetal total. Es uno de los cayos que mayor cobertura vegetal tuvo. Y fue Suriana marítima y Tournefortia phalodes las especies que tuvieron mayor índice de valor de importancia. El índice de valor de importancia recoge la densidad, la cobertura y la frecuencia relativa. Normalmente, digamos que dominó un tipo de matorral costero formado por estas 2 especies. La tercera especie que sacó buen puntaje en el índice de valor de importancia fue Euphorbia mesembryanthemifolia, que es una especie herbácea con tallos flexibles y unas raíces extendidas que le sirven para atrapar las pocas lloviznas y la poca retención de agua que hay en estos suelos arenosos. Siguiente. Cabe resaltar que el cayo serrana está dominado por dunas de arena, entonces podemos observar en la parte derecha unas dunas embrionarias donde apenas hay unos montículos de arena con vegetación herbácea o arbustiva, y sigue al lado izquierdo donde se ve la garza una duna primaria y enseguida ya en el centro del cayo podemos observar ya la vegetación más establecida dominada por Suriana marítima. Las dunas de arena les sirven para conservar la arena, ya que son una reserva de arena y esta vegetación amarra los granos de arena y disminuyen el impacto de los fenómenos naturales, ayudando a mantener la playa y la línea de costa. Siguiente. Las aves asociadas a la vegetación fueron 15 especies, agrupadas en 8 familias. Encontramos a Onycoprion fuscatus anidando debajo de Tournefortia phalodes y también se observó en percha encima de Tournefortia phalodes. Además, Anobus stolidus se observó sobre Suriana marítima y se observaron nidos en esta planta también. Siguiente. Encontramos juveniles de Fregata magnificens, o también llamado manawar, pero no encontramos nidos, entonces queda la duda si estaba anidando o no. En cuanto a Norquí, que es un cayo que queda cerca al cayo serrana, también conocido como cayo pájaro, encontramos anidamiento de Sula leucogaster sobre Portulaca oleracea y Sula dactylatra. Entonces, estas especies de aves se ven muy beneficiadas
por Portulaca oleracea y por Tournefortia anaphylodes. Solamente encontramos estas dos especies de plantas y la Tournefortia anaphylodes está de un porte muy bajo. Siguiente. Bueno, teniendo en cuenta que en Roncador se vieron tantas afectaciones por artrópodos, se decidió hacer un muestreo de artrópodos, de artropofauna. Se usaron 8 trampas en general, siguiente, y dieron como resultado 554 individuos agrupados en 4 órdenes, perdón, en 15 órdenes y 4 clases. Siguiente. Bueno, digamos que las asociaciones más interesantes que se vieron en Cayo Serrana fue una araña sobre la ciperácea presente y un díptero sobre Tournefortia anaphylodes y sobre Suriana marítima y himenópteros sobre Suriana marítima. Los insectos son muy importantes en estos cayos por la polinización y por la protección. Diría uno, bueno, pero ¿cómo puede protegerlo? Lo vamos a ver. Siguiente. Se observó que en los individuos que presentaban este coleóptero en Tournefortia anaphylodes no eran atacados por un lepidóptero, entonces es como un control biológico natural. Siguiente. En cuanto a los crustáceos asociados a la vegetación, se encontraron 4, en Norquí solamente se encontró 1, que fue Coenovita clipeatus, el cangrejo ermitaño, y en el caso de Hecarcinos rurícola se vio muy asociado a Suriana marítima. Acá cabe resaltar que solamente se observó un individuo de Hecarcinos rurícola en todo el cayo y era un macho. Hecarcinos lateralis estuvo muy asociado a Suriana y a Tournefortia, y acá encontramos un comportamiento interesante y es el ocípode cuadrata o el cangrejo fantasma depredando la cucaracha común. En el cayo se encontraba una cantidad de cucarachas grande y bueno, este sería uno de los cangrejos en general fueron controladores. El cangrejo ermitaño, Coenovita clipeatus, fue la única especie de crustáceo que se encontró en Cayo Pájaro y se vio muy asociado a Tournefortia anaphylodes. Ellos se agrupaban para tratar de evitar el sol y las altas temperaturas. Siguiente. Bueno, en cuanto al Cayo Serranilla, siguiente. Se realizó la misma metodología de flora y se realizaron también muestreos para artropofauna, y la única diferencia en este cayo fue que se usó una lámpara de luz negra para hacer los muestreos en la noche. Acá se realizaron 6 cuadrantes y la especie dominante fue una ciperácea, Ciperus polystachios, que fue dominante tanto sobre todo en el centro del cayo, y seguida de Suriana marítima, que se vio sobre todo relegada a la parte de borde costero. Siguiente. Bueno, estos fueron los polígonos de coberturas vegetales que se realizaron por asociaciones, para tener específicamente qué asociaciones son las que están en el cayo. Siguiente. Bueno, Cayo Serranilla fue el que tuvo una mayor diversidad de especies, 13, y agrupadas en 10 familias. Y el estrato dominante fue el herbáceo, por la ciperácea que les digo. Bueno, el hecho de tener 3 especies no quiere decir que es el que estaba en mejor estado de conservación, su vegetación. Al contrario, acá podemos ver algunas especies, algunas ciperáceas que son propias de sitios perturbados antrópicamente. Siguiente. El único reptil que se encontró en Serranilla fue el gecko pestañudo. Siguiente. Bueno, las aves asociadas a la vegetación encontramos Cetofaga, Dominica,
el ibis, y acá hay algo para resaltar, y es que las aves no se encontraron anidando en este callo, a pesar de que en años anteriores sí se tenía reporte de anidamiento, posiblemente debido a la proliferación de roedores. Esto se ha visto en otras islas que han sido muy afectadas. Siguiente. Bueno, en cuanto a los insectos, a los artrópodos se presentaron 28 familias agrupadas en 25 órdenes, en 15 órdenes. Siguiente. Los crustáceos que se encontraron fueron 5, entre esos Hecarcinos lateralis y Ocypode quadrata. Bueno, cabe resaltar acá que se debe aumentar el control fitosanitario en los 3 callos. Digamos que en alimentos o en algunas cosas pueden llegar muchos insectos y muchos arácnidos. Sin embargo, los insectos presentes son importantes para el ciclaje de nutrientes porque son xilófagos, saproxilófagos, cortadores, detritívoros, chupadores y masticadores que ayudan a conservar el sistema. Bueno, en la parte de Providencia también hicimos, en 2019 establecimos una parcela permanente en la parte media del PIC, que es un parque regional administrado por la Corporación Coralina. Allí establecimos en la parte media esa parcela y posteriormente, después del huracán, hicimos una revisión en el 2021. Entonces los dejo con Boris Villanueva, un ingeniero forestal del Jardín Botánico de Bogotá, que nos apoyó en el muestreo y en la realización de todo el estudio. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Boris Villanueva. Voy a parar el video para iniciar la presentación. Bueno, muchas gracias. Mi nombre, como les decía, es Boris Villanueva. No veo la... el proceso del montaje de la parcela permanente en la expedición Seaflower 2019 en Providencia, durante el cual pues, se logró establecer una unidad de muestreo de 50 por 50 metros, es decir, 2.500 metros cuadrados. El muestreo pues, tenía varios objetivos. Uno era hacer un inventario de la flora de las islas de Providencia y Santa Catalina. También aumentar las colecciones botánicas de las especies que encontráramos a partir de estos muestreos y establecer una unidad de muestreo para determinar estructura y composición florística de los bosques, específicamente de Providencia, de la zona del PIC. Digamos que para una muestra de 50 por 50 logramos ubicar una sola parcela, bueno, también teniendo en cuenta tiempo y esfuerzo. La parcela permanente de 50 por 50, como les decía, arrojó un total de 553 individuos que fueron encontrados en esta. Para la parcela encontramos, si me dejan la diapositiva anterior, por favor, 22 familias, creo. La diapositiva 2, por favor. Ok, entonces en la parcela encontramos un total de 553 individuos pertenecientes a 41 especies de 37 géneros y 22 familias. Gracias por la diapositiva, estoy en la 2. Esto en cuanto a la parcela permanente. La parcela permanente se incluyeron árboles, arbustos
con diámetro del nivel del pecho y lianas mayores a 5 centímetros de diámetros. A partir de las colectas que se hicieron por fuera de la parcela en las dos islas, se encontraron también 96 especies adicionales para 67 géneros y 17 familias. En estas, acá tenemos dos especies que son nuevos registros para la isla. El uno es Guetarda comsi, un nuevo registro para Colombia, y Monteverde siberiana, nuevo registro para la isla. Ambas especies fueron encontradas en la parcela permanente. Ok, la parcela nos permite entender la estructura y la composición del bosque, del PIC, a partir de tres factores que tomamos, que es la abundancia, la dominancia y la frecuencia de las especies. Eso más o menos se resume en que cada especie, la abundancia, la cantidad de individuos, la dominancia es el área basal de los individuos y la frecuencia es la ocurrencia, o sea, en cuántas subparcelas las encontramos. La parcela era de 50 por 50, se dividió en 25 subparcelas de 10 por 10, o sea, cada una de 100 metros cuadrados. En esta primera tabla de IBI tenemos como la especie más importante en términos de valor de importancia. Esto nos arroja el índice de valor de importancia. La especie Croton sp, que creemos que es Croton glavelus, una especie de árbol arbusto que se ha encontrado en Providencia. Tenemos pues casi certeza que es de Croton glavelus. No hubo muestras determinantes en su momento para dar la especie. La otra especie con alto número, con alta importancia fue el Mouriri, la Mouriri o el Mongolá, que también por su gran cantidad de individuos dentro de la parcela, 70 individuos, lo que nos da un 12.7% de las de los individuos del total de la parcela. Y así tenemos varias especies, muchas de ellas, la promenta, Cocoloa sp, el Willwood, Guetarda coms, muchas de especies que son de registro. Resumiendo un poco, la estructura de la parcela está representada fuertemente en individuos que tienen un porte medio, aproximadamente 10 a 12 metros de altura, y diámetros entre los 5 y 12 centímetros de afectados. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Se vieron afectados en el momento del huracán pues al caerse árboles más grandes, estos sucumbieron debajo de los árboles más grandes. La siguiente tabla que tenemos de IBI, vemos el resto de las especies, su ubicación. Encontramos especies que tienen 2, 4, 3 individuos, pero que tienen diámetros más grandes. Algunas como el Diospyros, bueno, tiene diámetro pequeño, especies también endémicas o nuevos registros como el Crugiodendron o el Ironwood, y otros como Silopia sp, como Casearia sp, que también fueron encontradas y que, digamos, tienen unos diámetros un poco más grandes, pero son muy pocos individuos. Esto nos da que tienen un índice. Esto en cuanto al índice de valor de importancia. Estos son los valores para los 42 individuos. Como pueden ver, la última especie registrada es un mango, el mango. Las 10 especies más abundantes pues representan el 75% de los individuos de toda la parcela. Esto nos dice que 10 especies están representadas muy marcadamente en el ecosistema del PIC. Es decir, que son especies que pues se presentan fácilmente y que tienen un buen sistema de dispersión dentro de este ecosistema. Como teníamos antes, en términos de abundancia y también de IBI, el Croton glavelus, Croton sp, el Mongolá con 70 individuos para los 2.500 metros cuadrados que representa la parcela. El Promenta también tiene un alto número de individuos que pues representan también un diámetro o una área basal bien importante. Y otros como Bursera simarúa, que también representan un gran número de individuos, a pesar de que son árboles de porte un poco más grande. Las novedades que podemos ver acá, la primera especie, Burreria suculenta, es una especie que se encontró que se había encontrado anteriormente en Providencia, pero realmente es un error taxonómico o de nomenclatura,
porque pues el nombre de pronto se había identificado bajo otro nombre, porque pues la especie, a pesar de que en la parcela solo hay hubo un individuo, porque en la remedición ya había muerto, en los de agua dulce se han registrado individuos pequeños floreciendo y fructificando en borde de la carretera. Otra especie fue Bonelia nítida. Bonelia es un nuevo registro para Colombia. En Colombia solo se había registrado una especie de Bonelia de la familia Boneliaceae. El Bonelia fue encontrado junto a la cabeza de Morgan en la isla de Santa Catalina. Otra especie es Guetarda comsi, también representa un nuevo registro para Colombia, la cual fue encontrada dentro de la parcela y a lo largo del camino del PIC en algunas ocasiones. Cocoloa swartzi, una especie más de zonas muy expuestas, de zonas que tienen mucha exposición al sol, es también un registro nuevo para Colombia. Otra especie, Encyclia parviflora, es una orquídea muy bonita, ahora les muestro una imagen de ella. Perdón. Esta especie es un nuevo registro para el archipiélago, pero también de forma interesante es un nuevo registro para las Antillas. Entonces, esta orquídea, que la vemos acá, la podemos ver acá, es un nuevo registro para, como les decía, para las islas. Entendiendo como islas todas las Antillas, Jamaica, Cuba, las Islas Grandes y las Antillas también, y las Islas Pequeñas. Se había registrado para Centroamérica y para sobre todo de Centroamérica. No lo es. Sus poblaciones se mantuvieron en menor número, pero se mantuvieron durante el huracán, y pues es una especie interesante también para conservación, porque pues es una flor de importe un poco más grande. Esto en cuanto al muestreo establecimiento y los datos de la parcela para el 2019. Ahora les voy a dar los datos que recopilamos en el año 2021 en la remedición de la parcela permanente, y pues algunos aspectos que también creemos importantes a tener en cuenta después del huracán. Tenemos acá las fotos que están al lado derecho, obedecen a una orquídea, Myrmecófila, la orquídea que creo que todos han visto, o bueno, los que han subido al pic han visto la orquídea junto a una fuerte relación con hormigas. Sin embargo, ha sido usada como modelo porque varía su color en momentos de grandes perturbaciones ecológicas, en algunos casos de deforestaciones y otros casos de huracanes en Centroamérica. Entonces es un modelo interesante para evaluar en cierta medida la resiliencia de algunas poblaciones a la afectación del huracán y la adaptación que ésta tiene, o incluso la pérdida de polinizadores que pueda llegar a tener a mediano plazo estas poblaciones de la especie de Myrmecófila. Tenemos acá unos aportes al listado florístico interesantes a partir del muestreo del 2021. La remedición de la parcela permanente. En esta remedición, normalmente las remediciones dar individuos que no entraban en la mínima, o sea, que en la medición anterior no estaban sobre los 5 centímetros de diámetro. Este es el caso de algunas especies que sí aparecieron que aparecieron encima de los 5 centímetros de diámetro. Solo un individuo fue registrado como un ingreso a la parcela. Las colectas, pues se siguió con el proceso de colectas botánicas, en algunos casos ya más específicos de flores en alcohol, que están en herbarios, y pues están listos para enviar duplicados al herbario de la Universidad Nacional Sede Caribe. Si podemos ver la anterior, para parcela permanente se encontraron para los 554 individuos que se tienen como censo, se encontraron vivos 185 individuos, muertos se encontraron 128 individuos, y no fueron encontradas las etiquetas, o los árboles definitivamente no estaban en los cuadrantes, 241 individuos. Hay que recalcar que estos 241 individuos no encontrados en mayor parte se deben a especies de bajo porte que cayeron debajo de otros árboles que fueron derrumbados. Hay un dato interesante que fue tomado en cuenta a la hora de la remedición, y es el rumbo de caída de los árboles.
y se nota pues que los árboles cayeron de acuerdo a ciertos cuadrantes o subparcelas, cayeron en los mismos rumbos. Obviamente, muchas veces la caída de los árboles se obedeció a la caída de un árbol más grande que ocasionada por el huracán. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos unos datos de las especies que fueron en cuanto a especies en registros de vivos y muertos. Tenemos que especies como el croton, encontramos vivos 19 individuos y entre muertos y no encontrados fueron 52 individuos. En términos de proporción, la sobrevivencia más alta se le da al mongolá, al muridi mirtiloides, que dentro del bosque tiene un porte un poco más alto que en los caminos. El mongolá tuvo una sobrevivencia de 25 individuos encontrados vivos. Hay que aclarar que todos los individuos vivos, no todo significa que estén en pie o que estén perfectamente vivos o con las ramas completas. La mayoría está. Otra especie es como un alto nivel de sobrevivencia y las cocolobas y guetarda. Estas especies son las que pensamos que pueden ser prioritarias para planes de restauración, sobre todo en términos de la zona del pico, en bosques medianos de no tanta pendiente y que pueden ayudar a acompañar el proceso natural de restauración. Especies como Brucera cimarúa casi que no quedaron individuos y Aurata SP, todos los 19 se murieron o no se encontraron para este muestreo. Respecto a el resto de las especies encontradas, Oxandra spintana también tuvo una pérdida del 100% de los individuos de la especie y para Cocotrinas pasó algo similar. Cocotrinas tiene unas poblaciones interesantes en la isla que no fueron tan afectadas, sin embargo, pues en esta zona del pico sí perecieron, sobre todo por la caída de otros árboles. Otras especies sí tuvieron una alta pérdida de individuos. También es el caso de Astronium graveolens. Y el Diospyros tetrasperma, pues digamos que la sobrevivencia fue mayor a los muertos. Esta especie pues es más común en la zona de los puentes y se representa a veces como arbustos y árboles un poco más grandes. Pues finalmente este es el dato final, la relación de muertos y vivos. Finalmente quiero pues agradecer a todas las personas que apoyaron estos monitoreos, desde pues CCO, DIMAR, la Armada, que sin el apoyo de los infantes hubiera sido muy difícil realizar el marcaje de todos los individuos. No incluí las imágenes de metodología de muestreo, los árboles fueron marcados, plaqueteados, pintados, para poder remedirlos en la siguiente en el siguiente turno. De los vivos que estamos acá relacionando fueron medidos y esos datos pues están sobre todo cortos porque el tiempo dentro de la remediación fue muy corto. La comunidad raizal, los compañeros profesionales de Coralina y todo el apoyo y obviamente todo el equipo de Seaflower. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Daniela Martínez Medina y hoy vengo a presentarles los resultados más relevantes que encontramos en este trabajo sobre diversidad de mamíferos de All Province y Santa Catalina. Mis compañeros y grandes colegas que estuvieron en campo y hicieron este muestreo, que son Miguel Rodríguez Posada y Darwin Morales Martínez, se encuentran ahorita en campo, entonces pues no pueden estar acá con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, nosotros sabemos que el conocimiento sobre los mamíferos terrestres del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presenta grandes vacíos de información, particularmente por 3 razones. Número 1 es que el conocimiento de la diversidad de mamíferos es muy incipiente. El segundo es que se desconoce su diversidad y sobre todo la posible presencia de especies o poblaciones endémicas, particularmente para pequeños mamíferos voladores. Y tercero es que existe un vacío en la información genética de las poblaciones de las especies nativas de las islas que permita probar hipótesis de diversidad críptica en especies de amplia distribución.
las cuales, por ejemplo, en otras islas del Caribe han tenido procesos de especiación y se presentan como especies endémicas para dichas islas. Estos vacíos de información lo que hacen es que nos impide diseñar estrategias de conservación locales que sean efectivas. Teniendo esto en cuenta y lo anterior, el propósito y los objetivos principales de esto son tres, y son determinar cómo es la composición de la comunidad de mamíferos terrestres nativos y exóticos en las islas de All Providence y Santa Catalina, implementar nuevas tecnologías para la identificación de nuevas especies y la evaluación de diversidad críptica que podrían representar posibles especies endémicas, y por último, evaluar el estado actual de las poblaciones de la comunidad de mamíferos terrestres nativos y exóticos en las islas de All Providence y Santa Catalina. Para esto se llevó a cabo, se hizo un estudio entre el 22 de septiembre y el 1 de diciembre del 2019, donde podemos ver 3 puntos de muestra principales, que fueron la represa Freshwater, que es el número 1, 2, que fue Santa Catalina, y tercero, lo que es conocido como el Pico. En cada uno de estos sectores se mostraron los 3 grupos de mamíferos terrestres, que fueron murciélagos, pequeños mamíferos no voladores y mamíferos medianos y grandes. Bueno, para el registro de murciélagos se utilizaron 3 metodologías diferentes. La primera de ellas fue captura por redes de niebla, donde se instalaron entre 12 y 15 redes de niebla por sitio al interior de los bosques y se dejaron abiertas desde el momento del atardecer hasta las 12 de la noche. El segundo de ellos fue una búsqueda de refugios, donde se hicieron recorridos diurnos y se buscaron refugios tanto naturales, como por ejemplo cuevas, como artificiales, como por ejemplo construcciones humanas, como casas, túneles, etc. Y por último se llevó a cabo otra metodología, que es detección acústica pasiva. Para esto se usa sobre todo como una metodología complementaria a las redes de niebla para registrar especies de murciélagos que sean difíciles de capturar a través de redes. Entonces, lo que se hace es que se instala un detector acústico pasivo de marca, en nuestro caso fue de marca Navato Swift, con un micrófono omnidireccional, y lo que hace esto es que graba las señales de ecolocalización que emiten los murciélagos al volar. Para el muestreo de pequeños mamíferos no voladores se instalaron 120 trampas Sherman por cada sitio de muestreo, y para el muestreo de mamíferos medianos y grandes se instalaron 6 cámaras trampa. Bueno, ahora vamos a hablar de los resultados más relevantes. Vuelvo a recalcar que el esfuerzo en campo fue muy grande y se lograron capturar alrededor de 338 individuos de murciélagos con redes de niebla y 4 individuos en 2 refugios diferentes. Otra cosa importante de este trabajo es que se hicieron análisis moleculares a partir de genes de citrocromo B y COI. Y ahora voy a presentarles estos resultados más relevantes. Para el género Roguesa, antes se conocía para Colombia solamente 2 especies de este género, Roguesa io y Roguesa minutilla. Lo que nosotros encontramos con la evidencia molecular es que corresponden a Roguesa bigmani, que es una especie que está distribuida principalmente en Centroamérica. Entonces, esto nos da, o es un hallazgo importante, porque sería una adición, una especie nueva al listado de especies de Colombia. En cuanto al género Micronicteris, Miguel y Darwin los habían identificado en campo los habían dejado como Micronicteris sp, pero la evidencia molecular los pone mucho más cercanos a lo que es la especie Micronicteris mexicana. Sin embargo, ellos siguen revisando estos especímenes porque puede que sean una nueva especie, entonces esto generaría
una adición más al listado de especies de Colombia, pero es un grupo y son especímenes que todavía están en continua revisión por parte de mis colegas. En cuanto al género Artibius, estos corresponden a la especie Artibius jamaicensis. Bueno, en cuanto a ya la parte acústica, cabe resaltar también la importancia de esta metodología complementaria, porque logramos identificar diferentes sonotipos que corresponden a otras especies y a otras familias. Por ejemplo, acá podemos ver el espectrograma y podemos ver señales de colocalización. En la primera figura en fase de búsqueda, en la segunda en fase de aproximación y alimentación de pues lo que creemos corresponde a murciélagos del género Molossus, y según otras publicaciones y como se ha descrito las señales de colocalización de estos murciélagos, lo más cercano sería a Molossus molossus. Acá lo importante y cabe resaltar es que se debe volver a campo, se debe realizar en lo posible grabaciones de referencia con individuos en mano para tener como un espécimen voucher en colección de mamíferos, y también tener la grabación de referencia de lo que fue lo que emitió el individuo. Pero con las grabaciones pasivas pues se pueden llegar a encontrar y se puede llegar a identificar algunas de estas grabaciones a especie, como es este caso. Como segundo sonotipo encontramos que pertenece claramente a la familia Philostomidae y es muy particular de lo que es el género o el grupo Artibius. Entonces lo dejamos como grupo Artibius. Encontramos también como tercer sonotipo que pues, pertenece a familia Vespertilionidae, tiene todas las características de ser de la familia Vespertilionidae y tiene características que nos hace pensar que son del grupo Rogesa. Por último, nosotros queremos recalcar la importancia del Chilonatalos micropus. Esta es una especie que mis compañeros no capturaron en campo. Es posible que solamente se pueda encontrar en cuevas y es muy importante porque es una de las especies más amenazadas del mundo actualmente. Entonces su estudio es muy importante. En las grabaciones encontramos una grabación de todas las grabaciones que analizamos, que fueron alrededor de 10.000 grabaciones. Encontramos solamente una, que es un fenotipo 4, que pertenece a la familia Natali. Puede que esta sea perteneciente a esta especie. Es una especie difícil de grabar por la intensidad con la que emiten sus señales, pero puede que sí, por lo cual es importante y recalco de nuevo que es vital volver a campo y volver a seguir haciendo estudios como los que estamos haciendo en estos lugares. Mil gracias, acá les dejo nuestros contactos y bueno, muchas gracias por su atención y cualquier cosa que necesiten, dudas, inquietudes, pues nos pueden escribir.